Iniciamos con la independencia de Dios. Y vamos a definir la independencia de Dios. Lo definimos de esta manera. Dios no nos necesita a nosotros ni el resto de la creación para nada. Pero nosotros y el resto de la creación le glorificamos y le damos gozo. Esta es la definición de la independencia de Dios. Y vamos a tomar esta definición y la vamos a analizar por partes. Primero, Dios no necesita nada de nadie. La Biblia nos enseña en muchas partes, nos deja bien claro que Dios no necesita de la creación para existir ni para ninguna otra cosa. Dios no necesita de nadie. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Vamos a ver algunas citas. Estamos aquí en Hechos 17 del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es el que da vida a todos, vida y aliento a todas las cosas. Me gusta como dice aquí, no es honrado por manos de hombres, no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase de algo. Dios no lo necesita. Dios no necesita este templo, no necesita nada de nosotros ni de nadie. Salmo 50, del 10 al 12. Porque mía, aquí está hablando Dios, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. No tenemos nada que darle a Dios que no sea ya de Él. Dios no necesita de nada, ni de nosotros, ni de nadie. Mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y como esta, hay muchas citas en la Biblia que nos hablan de esta independencia, de que Dios no nos necesita. Y entonces viene la pregunta: si Dios no nos necesita, ¿por qué nos creó Dios? Y les quiero hacer esta pregunta: ¿por qué creen ustedes que nos creó Dios? ¿Alguien quiere contestar? ¿Por su amor? ¿Cómo? ¿Porque le damos gloria? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Por qué nos creó Dios? Porque se deleita en nosotros. Y decían unas cosas que son claves. Por su amor, porque le damos gloria, porque se deleita en nosotros. El problema es que a veces tenemos una idea equivocada. Y podemos pensar o podemos decir equivocadamente que Dios nos creó por su gloria, como si necesitara de esa gloria. O que Dios nos creó para amarnos como si necesitara amarnos. Dios es emocionalmente independiente. Y vamos a escarbar un poquito en esto. Dios no nos creó a nosotros porque se sentía solo o porque necesitaba a alguien, alguna criatura que lo alabara, que le diera gloria. Dios no nos creó porque le hiciera falta una relación intrapersonal.
Si esto fuera cierto, significaría que Dios no es completamente independiente de la creación. Si Dios no necesitara a nosotros para que le diéramos gloria, para amarnos, para demostrar su amor, entonces Dios no fuera completamente independiente de su creación. Si esto fuera cierto, significaría que tuvo que crear a las personas a fin de ser completamente feliz o completamente realizado en su existencia personal. Y hay personas que muchas veces se confunden en esta área y pueden erróneamente creer esto, que Dios nos creó porque necesitaba a alguien a quien amar o a alguien quien lo amara a Él o para tener esta relación interpersonal. Pero la Biblia nos enseña que no, que Dios es emocionalmente independiente. Vamos a ver dos citas. Juan 17:5. Y aquí es Jesús el que está hablando. Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué notan en estos dos versículos? ¿Qué cosa? Que la gloria ya estaba. ¿Qué más? En el 24. Que había una relación amorosa entre el Padre y el Hijo. Que había una relación de amor entre el Padre y el Hijo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y esa comunión que tienen el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo es una comunión perfecta. Es un amor perfecto. Es una comunión que no le falta nada, no tiene defecto. Y por lo tanto, Dios no requería de la humanidad para satisfacer ese aspecto emocionalmente, del tener a alguien que le diera gloria, del tener a alguien al cual amar. Desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad, la relación entre el Padre, Dios Padre y Dios Hijo cumplía con ese aspecto de la personalidad de Dios. Dios no nos necesitaba a nosotros para satisfacer esto. Ahora, Dios también es independiente en su existencia. Todo lo que existe, todo lo que podemos ver alrededor de nosotros, aquí donde estamos, en el mundo, en el universo, fueron cosas creadas. Incluso podemos ir más allá. Los ángeles, por ejemplo, son cosas creadas. Son creación de Dios. Todo lo que hay es creación de Dios. En algún momento comenzó a existir y fue cuando Dios las creó. Dios es diferente. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que veíamos ahorita, Dios creó absolutamente todo lo que existe, las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver también. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me gusta Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dos cosas que me gustan de este versículo. La sesión pasada hablábamos de Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1?
En el principio creó Dios. En el principio se refiere al principio del tiempo, cuando inició el tiempo en sí mismo. Dios ya estaba ahí. Antes de que todo eso, de que el tiempo existiera, de que el universo existiera, Dios ya estaba ahí. Él es antes de todas las cosas. Y luego me gusta la que sigue. Y todas las cosas en Él subsisten. No solamente creó Él todo lo que existe, Él activamente sostiene la creación. Hace que la creación subsista. Nuestra mera existencia depende de Dios. Si Dios no sostuviera la creación dejaría de existir. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vemos el mundo, vemos el monte, los montes, las montañas, que se nos hacen cosas eternas. Tenemos un dicho que dice, viejos los cerros. Antes que naciesen los montes, tú eres Dios. Más adelante vamos a estudiar la eternidad de Dios, que es otro atributo de Dios y que va de la mano con esto. Dios siempre ha existido y su existencia no depende de nada. Al contrario, todo depende de Dios. Y no es solamente que Dios ha existido desde siempre, sino que en sí mismo su existencia es superior a la de nosotros. Dios existe de una manera diferente a como nosotros existimos. Cuando hablemos de la eternidad de Dios, vamos a ver cómo Dios existe fuera del tiempo y fuera del espacio, cuando hablemos de la omnipresencia de Dios. La existencia de Dios es diferente cualitativamente en cuanto a nuestra existencia. Dios existe de una manera completamente diferente a nosotros. A veces nuestra mente no alcanza a comprender la diferencia entre Dios y la creación, entre Dios y nosotros. Estaba viendo una analogía que me gustó mucho, que decía, comparar al hombre, a la creación con Dios, es mucho más extremo que comparar al sol con una vela. La diferencia entre Dios y el hombre es una diferencia más grande de la que hay comparando el sol con una vela. La diferencia de Dios en su existencia comparada con la de nosotros, no podemos comprenderla. Existe de una manera completamente diferente a como nosotros existimos. No hay ninguna limitación, no hay ninguna imperfección en su existencia, a diferencia de nosotros. Él existe por siempre, para siempre. Y ahora, a veces, cuando escuchamos estas cosas, podemos llegar a la conclusión de que, bueno, entonces, ¿para qué existimos? Dios no me necesita para nada. ¿Qué valor podemos tener? Pero si recuerdan en la definición que dimos al principio de la independencia de Dios, decíamos que nosotros y el resto de la creación, en efecto, glorificamos a Dios y les damos gozo. Si Dios no nos necesita, somos importantes de alguna manera.
Y lo hermoso de esto es precisamente eso, que Dios no nos necesita, pero Él ha decidido darnos valor. Él ha decidido que le demos gloria, que nuestra existencia le traiga gloria a Él. Cuando nos reunimos aquí en su casa para alabar su nombre, estamos glorificando a Dios. Y no solamente estamos glorificando a Dios, le estamos dando gozo a Dios. Dios se goza en la alabanza de su pueblo y es un gozo real. Es una gloria real que Dios está recibiendo de nosotros, pero no porque la necesitara. Dios tiene millares de ángeles en el cielo que le adoran día y noche. No necesita de nosotros, pero Él decide gloriarse, gozarse en nosotros, en su creación. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios decidió crearnos para darle gloria, y no porque la necesitara, sino que por su propia gracia decidió que le íbamos a dar gloria nosotros. Sofonías 3:17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cánticos. Qué hermoso el saber que Dios está en medio de nosotros y que se goza en la comunión de su pueblo. Aquí donde dice se alegrará por ti con cantos, no es que nosotros estemos cantando, sino que Él está cantando de alegría en medio de su pueblo. Se alegrará por ti con cantos. Estos son sentimientos y emociones reales que Dios tiene para con nosotros. Y de nuevo, no es porque nos necesitara o porque somos tan grandiosos que le estamos dando algo especial a Dios. No. Es porque Él decidió que somos importantes para Él y que le íbamos a dar gloria. Y el simple hecho de que Él haya decidido eso, es lo que le da sentido, lo que le da significado a nuestra vida. De hecho, es lo que es el mayor significado. Es lo que le da el mayor significado a nuestra existencia, que el Dios mismo, el creador del universo, haya decidido gozarse en nosotros, deleitarse en su creación. Tantas veces como cristianos perdemos de vista esta realidad. En primer lugar, que Dios no nos necesita. Dios no necesita de mi alabanza. Dios no necesita de mi servicio, de mi trabajo, de mi sacrificio. En el aspecto de que Dios mismo es el dueño de todo lo que existe y es el Dios todopoderoso que puede hacer todo. No necesita que unos humanos imperfectos y pecadores como nosotros le ayudemos. A veces perdemos esto de vista, cuando en realidad es un privilegio el que Dios nos deje, aún tan imperfectos como somos, aún tan pecadores como somos, de entregarle nuestra alabanza, de servirle, de trabajar para Él. Es un privilegio para nosotros el poder hacer esto. Y no solamente eso, no solamente es el privilegio que nos da de servirle, sino que Él se deleita en nosotros, se deleita en nuestra alabanza, se deleita en nuestra comunión, se deleita en nuestro servicio. Somos bendecidos por esto. Y este conocimiento debería de cambiar nuestra perspectiva en cuanto a cómo servimos a Dios.
al por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos reunimos aquí, por qué cantamos, por qué salimos a trabajar, a compartir el Evangelio. Lo hacemos porque es un privilegio el servir al Creador del universo, el saber que en realidad le damos gloria a Él y el reconocer que no merecemos en realidad el servir a nuestro Dios, el alabar a nuestro Dios. Dios no lo necesita, pero Él ha escogido y decidido que le sirvamos y que Él se va a gloriar en nosotros. Es una de las verdades hermosas de la Biblia, de Dios. Esto es la independencia de Dios. La clave aquí más que nada es: Dios no necesita de nadie para nada. Seguimos con la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Esa es la definición. Dios es inmutable. ¿Quién sabe qué significa la palabra inmutable? Que no cambia. Dios es inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. En 4 cosas: su ser, sus perfecciones o atributos, propósitos y promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente diferente en respuesta a circunstancias diferentes. No sé si han notado algo con las definiciones que traigo, donde definimos lo que es el atributo de Dios y luego damos una contraparte que trae un balance a la definición que estamos dando. Y es un balance porque no podemos quedarnos nada más con la primera parte sin ver la segunda. Entonces, Dios es inmutable en estas 4 cosas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente diferente en respuesta a circunstancias diferentes. En primero, Dios no cambia en su propio ser. Salmo 102, del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Como veíamos ahorita, Dios existía desde antes que los cielos y la tierra fueran hechos. Pero aquí no se está hablando de cómo las cosas cambian, de cómo Dios hace que el universo cambie. Nos da ejemplos de cómo las vestiduras se envejecen. Pero en contraste, nos dice en el versículo 27, pero tú eres el mismo. Dios, en su esencia, en lo que es Él, nunca cambia. Dios es el mismo. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, hasta el final, en su esencia, en quién es Él no cambia. Dios no cambia tampoco en sus atributos o en sus perfecciones, como decía la definición. Malaquías 3:6. Y aquí está hablando de sus cualidades, de su paciencia y de su misericordia. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio.
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y de nuevo, aquí está hablando de sus atributos de paciencia, de amor, de misericordia, que no cambian, permanecen igual, y por esto el pueblo de Dios, que había sido un pueblo rebelde, no había sido consumido. Otra cosa importante que ver en cuanto a sus atributos, creo que comentábamos esto en una ocasión anterior. Dios es sus atributos. No es que Dios ame, sino que Dios es amor. No es que Dios tenga verdad o diga verdades. Dios es la verdad. Dios es sus atributos. Por lo tanto, sus atributos no van a cambiar. Van a permanecer iguales. También Dios no cambia en sus propósitos. Salmos 33:11. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. Y aquí nos está dando una afirmación general sobre los propósitos de Dios. Dice, los planes del Señor quedan firmes para siempre. Pero esta afirmación general tiene el respaldo de muchos versículos, de muchas citas en la Biblia, donde nos habla de los planes que Dios ha tenido desde la eternidad. Y que no cambian, y que no van a cambiar. Son un montón, tengo una lista nomás aquí de 6, 5. Vamos a verlos rápido. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos hablando de los propósitos de Dios, desde la fundación del mundo. Desde entonces Él había preparado esto. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 3:9-11. Y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Eterno propósito, el plan divino que desde los tiempos eternos, está hablando de planes, de propósitos que Dios ha tenido desde la eternidad y que no cambian. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Aquí está hablando de algo que fue destinado, que Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora nos es revelado. Pero no ha cambiado. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Una vez que Dios ha determinado que va a hacer algo, su propósito no cambia y este se cumple. Cuando Dios planea hacer algo, se propone algo, se va a hacer, no va a cambiar. Tiene planes desde antes de la fundación del mundo, planes que aún no se han revelado o que no se han llevado a cabo, pero podemos tener la certeza de que se van a llevar a cabo. Dios no cambia en sus propósitos. Y lo que es todavía un poco más hermoso para nosotros es que Dios no cambia en sus promesas. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará.
¿Habló y no ejecutará? ¿Y cuál es la respuesta a esas dos preguntas? Es que no. Él va a hacer, Él va a llevar a cabo. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Una vez que Dios ha prometido algo, podemos estar seguros que Él va a cumplir su promesa. Y eso es algo muy hermoso para nosotros, porque tantas veces en la vida, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando estamos con problemas, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Agarrarnos de las promesas de Dios. Ver lo que la Biblia nos habla acerca de su providencia, de su cuidado, de su gracia y sobre todo la promesa que tenemos de la vida eterna. Dios no cambia en sus promesas y podemos confiar en ello. Ahora, pasa algo curioso. Veíamos cómo Dios no cambia en sus propósitos, cómo Dios no cambia en sus promesas, pero cambia a veces Dios de parecer. Y tenemos 3 ejemplos donde pareciera que Dios se arrepintió y cambió de parecer. Tenemos la intervención de Moisés para prevenir la destrucción del pueblo de Israel. Esto lo podemos leer en Éxodo 32, del 9 al 14. Es un ejemplo donde al parecer Dios se arrepiente o cambia de parecer. Tenemos la añadidura de otros 15 años a la vida de Ezequías. Esto lo puedes ver en Isaías 38, del 1 al 6. Y tenemos el hecho de que cuando el pueblo se arrepintió no hizo caer sobre Nínive el castigo prometido. Y lo vemos en Jonás 3, del 4 al 10. Y no son estos casos donde los propósitos de Dios cambiaron. Ahora, en cada uno de estos casos, en primer lugar, tenemos que afirmar que la intención de Dios, el propósito que tenía Dios originalmente era real. No estaba jugando, no estaba mintiendo, era un propósito real. En realidad iba a destruir el pueblo de Israel. En realidad iba a acabar con la vida de Ezequías y en realidad iba a destruir a Nínive. Es la primera afirmación que tenemos que hacer. Aquí lo que hace la diferencia es que si la situación cambia, entonces la actitud de Dios o su intención también va a cambiar. Y esto simplemente nos dice que Dios responde de maneras diferentes a situaciones diferentes. El ejemplo de Jonás nos es útil en este caso. Tenemos a Jonás. Jonás 3:4 nos dice lo siguiente: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Dios manda a Jonás a Nínive y lo manda a predicar. ¿Cuál es la predicación que Jonás traía? ¿Quién sabe? Iba a advertirles. ¿Qué era lo que les decía? ¿Cuál era? ¿Con qué propósito creen que Dios había mandado a Jonás a predicar por 40 días? Para que se arrepintieran, para que se volvieran a Él. Se me hace tan gracioso al final de la historia de Jonás, cuando Dios no los destruye y Jonás está enojado porque Dios no los destruyó. Y Jonás dice: yo sabía que por eso no quería venir, porque sabía que les iba a predicar y que ibas a cambiar de parecer, que no los ibas a destruir. Jonás 3:10: y vio Dios
lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se propuso en que iba a destruir al pueblo de Nínive por sus pecados si el pueblo no se arrepentía. Y podemos estar segurísimos que si el pueblo no se hubiera arrepentido, Dios los iba a destruir. Dios no cambia en sus propósitos. Sin embargo, Dios manda a Jonás para que les advierta y el pueblo de Nínive se arrepiente. El pueblo de Nínive cambia, se convierte de su mal camino. Por lo tanto, Dios no los destruye. Dios actúa de diferentes maneras a diferentes circunstancias. Y no significa que Dios cambie sus propósitos. Significa simplemente que Dios actúa diferente ante diferentes circunstancias. De hecho, si Dios no hubiera cambiado de parecer cuando el pueblo de Nínive se arrepintió, entonces Él no sería el Dios justo del que nos habla la Biblia, no sería el Dios misericordioso del que nos habla la Biblia. Si Dios no hubiera cambiado de parecer cuando la situación cambió, entonces Dios no sería un Dios inmutable en cuanto a su justicia y a su misericordia. Entonces, Dios actúa de diferentes maneras ante diferentes circunstancias, pero podemos tener la certeza de que el propósito de Dios es real, que Él dijo que lo iba a hacer, y si las cosas no hubieran cambiado, Él lo iba a hacer. Dios no cambia en sus propósitos. Y ahora, viendo todo esto, que Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en sus atributos o en sus perfecciones, Dios no cambia en sus propósitos y Dios no cambia en sus promesas, estas cuatro cosas, ¿por qué es importante el afirmar esto? ¿Por qué es importante tener un Dios inmutable? Bueno, ¿qué pasaría si Dios pudiera cambiar? ¿Qué pasaría si Dios no fuera un Dios inmutable? Pensemos un poquito en esto. Nosotros como personas, ¿podemos cambiar? Si cambiamos. Ahora, cuando cambiamos, podemos cambiar para bien o podemos cambiar para mal. Podemos mejorar o podemos empeorar. Es parte de la naturaleza de criaturas como nosotros que no somos inmutables. Entonces, si Dios pudiera cambiar en cuanto a su ser, o sus propósitos, o sus promesas, cualquier cambio que Dios pudiera tener, pudiera ser para bien o para mal. Pero si Dios cambia para bien, entonces significaría que cuando confiamos en Él, cuando pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, Dios no era el mejor Dios que pudiera haber sido, porque tiene la capacidad de cambiar para bien. Y significa que en el Dios en el que confiamos ahorita no es el mejor Dios que pudiera ser. ¿Cómo podemos estar seguros de que ese Dios en el que confiamos ahorita es el mejor que pudiera ser? Y si Dios pudiera cambiar para mal, ¿en qué clase de Dios pudiera volverse? Si pudiera volverse un poquito más malo, ¿cómo sabemos que no va a cambiar y convertirse en un Dios completamente malo? ¿Cómo pudiéramos confiar en un Dios que tiene la capacidad de cambiar? ¿Cómo podríamos entregarle nuestra vida a un Dios que tuviera la capacidad de cambiar?
Además, si Dios pudiera cambiar con respecto a sus propósitos, ¿cómo podríamos confiar en la promesa de que Jesús va a volver por nosotros? ¿Cómo podemos confiar en la promesa de que vamos a pasar una eternidad con Él? Si Dios pudiera cambiar en sus propósitos, a lo mejor ya cambió de parecer. A lo mejor la idea de la vida eterna con Él ya no es parte de su propósito. Si Dios no es inmutable, la base de nuestra fe completa comienza a desmoronarse. Tenemos que reconocer la inmutabilidad de Dios. Nuestra fe, esperanza y conocimiento dependen en un Dios que es infinitamente digno de confianza, porque es absoluta y eternamente inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en el que podemos confiar. En primer lugar, es un Dios que no depende de nadie. Que Él existe por su propio ser. Y además es un Dios que no va a cambiar. Es un Dios en el cual podemos depositar nuestra confianza y estar seguros que está en el mejor lugar donde pudiera estar. La canción que cantábamos ahorita decía: construiré mi vida en tu amor. Allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. La única manera que podemos decir esas palabras con sinceridad y creerlas es si creemos en un Dios inmutable. Si creemos en un Dios independiente. Y como vamos a estudiar después, en un Dios omnipresente y en un Dios omnipotente, en un Dios eterno, que son los atributos que vamos a estudiar enseguida. Me fascinan estos temas, hermanos. Es hermoso el pensar en nuestro Dios, en cómo es Él, en las características que tiene Él. Y este conocimiento debe de llevarnos a una relación más profunda con Él. Cuando entendemos la profundidad de sus promesas, cuando entendemos que en realidad podemos confiar en ese Dios, porque nunca cambia, porque no se arrepiente, sus propósitos para con nosotros están ahí. Cambia nuestra perspectiva como cristianos. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre, porque eres un Dios perfecto. Te doy gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de poder conocer un poco más de ti, de poder conocer acerca de tu grandeza, de tu ser, conocer de tu perfección. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a realmente poder entender quién eres tú y poder depositar nuestra confianza en ti, que no hay nadie más, Señor. Gracias por ser un Dios independiente, por ser un Dios inmutable. Y gracias, Señor, porque podemos entender estas cosas. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo más de ti y que este conocimiento, Señor, tenga un efecto en nuestras vidas, que cambie nuestra perspectiva, que nos acerque más a ti, que nos ayude en nuestro caminar diario. Te doy gracias, Señor, y te agradezco por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.